Muy buenos días, amada iglesia, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este día especial, por darnos una nueva oportunidad de reunirnos aquí en su casa, amén. No es un domingo más, esta es la congregación de los santos. La congregación de los santos. Aquellos al que el Señor rescató por su gracia, su misericordia, y con los cuales el Señor ha construido un pueblo que un día vendrá a buscar, amén. Y hemos ido avanzando en este conocimiento del Evangelio, utilizando el escrito por Marcos, y ya estamos ubicados en el capítulo 15, el domingo pasado finalizamos el capítulo 14, y ya estamos estudiando el clímax del Evangelio, la semana y las horas finales del ministerio terrenal de Jesús. Hemos venido estudiando esta sección final y hemos visto la participación de toda clase de personajes que se han unido para conspirar, para matar a Jesús. Uno de sus 12, un codicioso llamado Judas, que era de los 12, lo ha traicionado. Un par de sumos sacerdotes, líderes religiosos, se han confabulado para con profunda hipocresía sacar a Jesús del camino, porque Jesús se le ha convertido en una amenaza. Se les está tirando el negocio lucrativo que ya tenían montado en el templo y Jesús ya es una amenaza para ellos. Y en nuestro relato de la mañana de hoy se van a unir nuevos personajes a esta lista. Algunos seguramente ya usted los ha escuchado, los ha visto en las películas de Semana Santa, porque son personajes que se convirtieron en personajes muy famosos dentro del relato bíblico. Uno de ellos es un gentil romano llamado Poncio Pilato. El otro es un hombre llamado Barrabás. Y todos estos nuevos nombres van a aparecer en el marco de lo que continúa siendo el juicio de Jesús. Recordemos que Jesús ha sido arrestado de madrugada, fue llevado a casa del sumo sacerdote, fue primero interrogado por Anás, después fue interrogado por Caifás, que era el verdadero sumo sacerdote de la época. Anás era su suegro y quería gobernar en cuerpo ajeno, y parecía que lo hacía, porque la gente no daba un paso si Anás primero no autorizaba, y tal es el caso que a Jesús primero se lo llevan a Anás, le consultan a Anás antes de Caifás, que era en propiedad. Y tal parece por la cronología de los eventos que llevamos hasta aquí que por allí como a las 3 de la mañana es que termina el juicio de Jesús en casa de Caifás y las negaciones de Pedro. En el segundo canto del gallo, más o menos 3 de la mañana, durante aproximadamente 2 horas después, Jesús va a estar en manos de los alguaciles del templo, quienes le castigan, se burlan de él, lo maltratan físicamente. Y tan pronto son aproximadamente las 5 de la mañana, el Sanedrín vuelve a reunirse con la intención de poder legalizar lo que hicieron en la madrugada, porque no era legal lo que habían hecho en la madrugada. A ninguna persona se le podía juzgar de madrugada, tenía que ser a la luz del día, según la ley judía. Y estos hombres han juzgado a Jesús rápido y de madrugada. Entonces, para darle como un tinte de legalidad, vuelven a reunir a todo el Sanedrín, y ahí es donde inicia el relato del capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Puede ubicarse por un momento allí. Marcos capítulo 15, verso 1. ¿Ya lo tienen? Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso,
cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Como les decía, todo parece indicar que el Sanedrín vuelve a reunirse con la intención de darle algo de legalidad, dado que la ley judía les prohibía hacer eso que habían hecho, de hacer un juicio en la madrugada, y lo que ellos hacen es como un simulacro de juicio. Es una reunión muy breve porque la condena ya estaba dada. La ley judía además requería que de entre la sentencia y la ejecución debía por lo menos pasar un día, por si después aparecían más testigos o nueva evidencia, especialmente cuando alguien era condenado a la pena capital. Y estos hombres han violado todo su sistema judicial para darle rápido juicio a Jesús, pero como ellos no pueden ejecutar la sentencia, ahora tienen que llevarlo a Pilato para que lo haga. Y este breve consejo es la última parte de lo que fue el juicio judío de Jesús. El domingo pasado, o hace 2 domingos, les mencionaba que el juicio de Jesús tuvo 2 partes, una parte judía y una parte romana. Y cada una de esas partes tuvo 3 secciones. Jesús en la parte judía juzgado primero por Anás, después por Caifás y el Sanedrín, y después el Sanedrín vuelve a reunirse. Y después de esas tres audiencias, Jesús es llevado ahora a los romanos, y allá también comparece 3 veces. Uno ante Pilato. Pilato escucha dentro del relato que le están diciendo los líderes religiosos que Jesús viene desde Galilea, y apenas escucha Galilea se le prende el bombillo para salirse de este caso. Y dice: no, si es Galilea, que lo juzgue quien gobierna en Galilea, que casualmente está en Jerusalén por la Pascua. Aquí está Herodes Antipas, el tetrarca, que lo juzgue él, y se lo manda a Herodes. Herodes lo único que hace es burlarse de Jesús, sacar sus dudas de si Jesús era o no era Juan el Bautista, que era lo que le preocupaba realmente, si Juan, a quien él había decapitado, había resucitado o no. Y Herodes, después de burlarse de Jesús, se lo devuelve a Pilato en Jerusalén. Marcos detiene todas sus cámaras solo en el juicio que se le hace a Jesús en la torre donde estaba Poncio Pilato. Pero para hacer el recuento de todo lo que sucede, nos toca recurrir a los otros evangelios. Entonces es muy probable que también hagamos un viaje por varios de los evangelistas que narran la escena completa de qué es lo que sucede. Ahora, este texto de Marcos está por lo menos claro, que nos presenta cómo Poncio Pilato, dentro de lo más profundo de su corazón, no quería juzgar este caso. Parece que Pilato tiene la plena certeza de que Jesús es inocente. Y este pasaje lo vamos a estudiar en las 3 secciones, donde primero vamos a encontrar las preguntas de Pilato. En el verso 1 al 5 están las preguntas. Pilato se dirige a él preguntando si él es el rey de los judíos. Después, Pilato se va a jugar una carta poniendo a la gente a elegir entre Jesús y Barrabás. A esa sección le vamos a llamar la elección, del verso 6 al 11. Y después, presionado por los líderes religiosos y por la gente,
Pilato va a dictar sentencia del verso 12 al 15. Preguntas del verso 1 al 5, la elección del 6 al 11 y la sentencia del verso 12 al 15. Iniciemos entonces con las preguntas. Pilato ahora, después de que ese breve consejo tuvo allí, dice el versículo 1 de Marcos, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, ahora llevan a Jesús atado. Y yo creo que es una exageración, porque Jesús ha mostrado a lo largo de todo su ministerio que es un profeta completamente pacífico. Y es toda esta parafernaria de irlo a buscar con palos, espadas, a atarle. Es como tratar de mostrarle a Pilato que a quien le llevan es un peligro. Este es un peligro para Roma, este es un peligro para la sociedad. Y Marcos se va a encargar de mostrarnos esta parte del juicio romano de Jesús. Mientras los líderes religiosos le entregan a Pilato, lo único que están haciendo es cumplir cada una de las palabras que Jesús ya había dicho. Va a ser entregado en manos de gentiles. Y ahora Pilato es el encargado. Ni siquiera ellos no quieren que Pilato sea el juez de Jesús. ¿Por qué? Porque ya ellos han dictado la sentencia. Ellos lo que quieren es que Pilato la ejecute. Es decir, que Pilato sea el verdugo de Jesús. Y yo lo que creo es que este detalle de que Jesús va atado es muy significativo. Porque Jesús se está dejando atar por los hombres. Siendo rey, siendo juez, siendo Señor supremo de todo, yo lo que creo es que se deja atar por los hombres. Y de alguna manera, porque este es el camino para darnos libertad a cada uno de nosotros. Él lo entiende. Y un gran predicador que yo sigo decía alguna vez, se dejó condenar de tribunal de hombres para que nosotros podamos ser absueltos en el tribunal de Dios. Pilato era el gobernador que Tiberio, el emperador romano, había puesto y había reemplazado a uno de los hijos de Herodes que había gobernado allí en Judea, en Jerusalén, llamado Arquelao. Los romanos de por sí eran muy sangrientos. Y Arquelao para los romanos era muy sangriento. O sea, era muy pasado. Y dado toda la falta, habían puesto allí a este gobernador llamado Poncio Pilato. Y aunque este hombre era muy brutal e impulsivo, a veces demostraba que era débil, que era indeciso. A veces tenía que retroceder en las decisiones que tomaba porque cometía muchísimos errores y parecía que ya estaba amenazado también ante César. Y lo que sabemos por los relatos de los otros evangelios es que ante la insistencia de Pilato lo único que muestra es que él quiere zafarse de este juicio. Él no quiere hacerlo, pero ya se los han puesto ahí en la torre Antonia donde Pilato se estaba quedando. Y Juan es quien nos amplía todo el relato de lo que sucede cuando Jesús llega donde Pilato en su capítulo 18. Dice Juan capítulo 18 que llevan a Jesús, verso 28, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y miren lo que hacen estos líderes religiosos. Ellos no entraron al pretorio, a la sala, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Tan lindo, ¿no? No podemos entrar a la sala de un gentil porque nos contaminamos. Lo que sí podemos hacer es condenar a un inocente, matarlo, darle falso testimonio. Es como la gente que no come carne en Semana Santa, ¿no? Yo no como carne en Semana, pero mejor dicho, con esa lengua que no hace. Pero no come carne, ¿no? Por si acaso. No me baño los viernes después de 6, por si acaso. Uno no sabe qué pueda pasar. Entonces, estos hombres dicen, no, vayamos a entrar a la sala. Nos quedamos acá afuera. Pilato tiene que salir a ellos y le dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y ellos dicen, Pilato, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Te lo traemos porque es un peligro, nos tocó hasta atarlo, míralo cómo viene atado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros
y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, este juicio ya tenía sentencia y todo. Venimos simplemente para que tú ejecutes la sentencia. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender que muerte iba a morir. Es decir, de una manera religiosa y santurrona, ellos no quieren entrar para contaminarse, pero quieren que Pilato actúe como el verdugo de Jesús. A veces el Sanedrín se volaba eso y ejecutaba su sentencia a escondida. Cuando usted ve los relatos de Hechos, por ejemplo, en el caso de Esteban, ellos ejecutan la sentencia. El problema es que Jesús ya era muy popular y tenía muchos adeptos dentro del pueblo, y lo que tratan de hacer es que esto no se les vuelva en contra, entonces legalizar el tema a través de Pilato. Y yo les decía hace 15 días que como Pilato no iba a considerar un crimen el hecho de que Jesús fuese juzgado. ¿Cuál era el cargo que le habían puesto los judíos allá en el juicio judío? ¿De qué se le había acusado? El cargo era blasfemia. Ha blasfemado. Pero a Pilato eso no le interesaba. Es decir, este no era un cargo que Pilato iba a dictar sentencia de muerte. Y esa es la razón por la cual ellos tienen que delante de Pilato acusar a Jesús de algo que realmente fuera un peligro para Roma. Y los cargos que se le acusan, quien nos los cuenta es Lucas, en el capítulo 23. Nos dice que ellos le comienzan a acusar diciendo: hemos hallado que éste pervierte a la nación. Este prohíbe dar tributo a César. Este dice que es el Cristo. ¿Y tú sabes qué significa eso? Está diciendo que es un rey. Cuidado. Este es un peligro para Roma. Como si a ellos les interesara el gobierno romano. Y estas acusaciones sí eran graves. Y a estas acusaciones sí había que prestarle atención. Sin embargo, nosotros que hemos seguido el Evangelio sabemos que Jesús no está liderando ninguna revolución, ninguna sublevación contra el Imperio Romano. Es más, él mismo había instruido a sus oyentes a pagar impuestos. Esa misma semana lo había hecho. Él evitó a quienes le querían hacer rey por la fuerza después de la alimentación de los 5,000. Los evita y se va, pero le acusan de ser quien pervierte a la nación. Qué interesante, porque esta misma realidad se ve hoy en día. Cada vez que los gobernantes, los grupos quieren meter algo que va en contra abiertamente de lo que Dios ha establecido, y cada vez que sale una voz dentro de nosotros los cristianos a decir: ¿sabes qué? Eso no es lo que Dios ha establecido, lo primero que se nos acusa es de eso. Estos no dejan progresar a la sociedad. Estos cristianos son un grupo troglodita, cavernícola de la época de allá, y no nos dejan. Nuestra sociedad quiere progresar y ellos son un impedimento a ese progreso. Y esto es lo mismo que están acusando a Jesús. Pervertir la nación. Jesús la pervierte. Y yo creo que el gobernador romano nunca creyó que Jesús fuera una amenaza. Y creo que su pregunta también lleva un tono irónico. Hay alguien ensangrentado, sucia sus ropas, golpeado, con las vestiduras rasgadas delante de él. Y la pregunta de Pilato es: ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, ¿qué clase de rey eres tú? ¿Qué clase de rey eres? Y Jesús le dice: tú lo dices. Yo creo que ese tono es un tono burlesco, un tono sarcástico. Y yo creo que Jesús tiene que confrontar a Pilato, y esto nos lo sigue ampliando el Evangelio de Juan, diciendo que cuando Pilato le vuelve a preguntar a Jesús si es el rey de los judíos, la primera respuesta de Jesús, dice Juan capítulo 18, el verso 34, ¿dices tú esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? ¿Por qué me preguntas si yo soy un rey? ¿Por ti mismo o por lo que otros dicen? Pilato responde: ¿acaso yo soy judío?
No soy yo quien te está juzgando ahora mismo, son tus mismos hermanos quienes te están trayendo. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le responde, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Wow. Si realmente lo mío fuera una revuelta, si lo mío realmente fuera una sublevación, si lo mío fuera un movimiento político, los míos no hubiesen dejado. Hay que toquen a un caudillo, sale la gente a marchar, a protestar, libérenlo. Se forma la revolución, dice no. Pero mi reino, dice la hermana, que nosotros hubiésemos salido a marchar, liberen a Jesús. Entonces Pilato le vuelve a preguntar, luego, ¿eres tú rey? Y ahí es donde Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato hace una pregunta súper difícil. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Wow. Jesús le está diciendo, me estás preguntando qué clase de rey soy. No soy un rey terrenal, no soy un rey que viene a imponer un movimiento terrenal o político. Jesús le responde diciendo, yo soy un rey, no que recluta soldados, sino que aquellos que aman la verdad lo siguen. Aquellos que aman la verdad lo oyen y le siguen. Soy un rey que ejerce sobre los que aman la verdad y le obedecen. A esto le siguen los que aman la verdad. Y donde la verdad es capaz de gobernar el corazón, ese es mi reino. Y Pilato llega a la conclusión de que Jesús es inocente. Cuando los líderes escuchan eso, comienzan a presionar y comienzan a decirle, a acusarle mucho. Insistían en que Jesús era un alborotador, que Jesús estaba tratando de poner al pueblo contra Roma con falsas acusaciones. Ahora, es aquí donde Marcos retoma nuestro relato. Ahora vuelva por un momento al capítulo 15, verso 4 de Marcos, y aquí es donde Pilato le dice, nada responde, mira de cuántas cosas te acusan. En el juicio judío le habían acusado de blasfemia. Acá le habían puesto todos los cargos posibles, un revolucionario, no quiere que paguen impuestos, se proclama el mismo rey y le dice, mira de cuánto te están acusando. Y aquí es donde Jesús calla. Versículo 5, mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Guardó silencio, siendo inocente. En este momento y en medio de estas acusaciones es cuando uno de ellos, nos cuenta Lucas, dice, mira, ellos vienen desde Galilea y han revolucionado todo esto, y entonces cuando Pilato decide enviarlo a Herodes. Y este paréntesis no lo narra Marcos, como le decía, Marcos se queda solo con Poncio Pilato, pero los otros evangelistas sí registran el hecho de que como Herodes estaba para la fiesta de la Pascua y estaba cerca de donde estaba ubicado Pilato en ese momento, se lo mandan brevemente a Herodes, y como les decía, él lo único que hace es tener la certeza de que no es Juan el Bautista. No es Juan el Bautista, yo pensé que Juan había resucitado. Parece que esa es la primera vez que Herodes y Jesús se ven. Herodes había escuchado de Jesús, pero por primera vez lo tiene frente a frente. Y dice, no encuentra tampoco nada, y dice, no, que Pilato resuelva su tema. Devuélvanselo a él.
Y cuando se lo devuelven a Pilato, Pilato decide jugarse entonces una segunda carta. Y esto entonces nos lleva al segundo encabezado de la mañana de hoy. Una elección. En el verso 6, Pilato va a jugarse una carta más. Va a poner a la gente a elegir entre dos polos completamente opuestos. Entre Jesús o Barrabás. Verso 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre las había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Pilato está metido en tremendo lío. Y es que parece, según los historiadores, que ya le faltaba poquito para ser destituido por César. Y la razón es porque no había podido gobernar tranquilamente esta región. Pilato había cometido errores tras errores. Según los historiadores, una vez que intentó entrar a Jerusalén cargando estandartes de César, y los líderes religiosos consideraron eso una ofensa, una idolatría. Le dijeron que quitara los estandartes de César y dijo: no los quito, y se formó una revuelta. Después de 5 días los reúne a todos y dice: bueno, si no terminan con esta revuelta, los mato a todos. Y los historiadores dicen que los líderes y el pueblo puso el cuello para que entonces los matara. Y en vista de que no podía hacer una masacre porque ya habían destituido a Arquelao por razones similares, le toca a regañadientes echarse para atrás y quitar los estandartes. Los historiadores también dicen que Pilato una vez cogió los fondos del templo para construir un acueducto en Jerusalén y también se le formó tremenda revuelta. Pero esa vez lo que hizo fue, con sus soldados, los mandó como gente normal de civil, y todo el que estaba en la revuelta lo asesinó. Es decir, Pilato lo que tenía era una cantidad de problemas, y ya parece que había una comisión que había ido a César a decir que Pilato no estaba haciendo bien las cosas, que lo sustituyera. Así que otro mal informe sacaría a Pilato de su cargo. Esa es la razón por la cual los líderes religiosos, nos cuenta un evangelista, les dice: mira, si tú vas a soltar a este hombre, si tú sueltas a Jesús, tú no eres amigo de César. Era una amenaza grave. Suéltalo y demuestra que tú no eres amigo de César. Así que estaba en una encrucijada. Así que con esa esperanza de lograr alguna salida, apela a la tradición anual. Dice: en la Pascua, parece que para congraciarse con el pueblo, por una costumbre, había la posibilidad de soltar a un preso, un condenado, cualquiera que fuese, el que sea. Y parece que Pilato busca al peor de los candidatos diciendo: los pongo y esto seguramente todo el mundo va a decir que soltemos a Jesús. Nadie va a querer a este que voy a escoger. Y pone a elegir a la multitud entre dos candidatos. Por un lado estaba un individuo violento. ¿Qué ha escuchado usted normalmente de Barrabás? Si usted simplemente ha leído los memes, lo que dice que Barrabás solo era ladrón, pero eso era lo menor que Barrabás tenía. Barrabás no era solo ladrón, su menor delito era ser ladrón. Juan es quien dice que además era ladrón, pero ¿qué dice el texto que Barrabás era? Antes, él había sido encarcelado y juzgado y además estaba condenado. ¿Por qué? Por una revuelta, por revolucionario, era parte de una sedición. Parece que Barrabás pertenecía a los celotes que se oponían a Roma. Y los celotes cargaban siempre una navaja. Esa daga es de donde viene la palabra sicario, la daga que usaban los celotes. ¿Para qué se puede usar una daga que se llama sicario, hermano? Para que cualquier intento, cualquier oportunidad que tuvieras de tener a un soldado romano o alguien afín al imperio romano, darle muerte.
Y parece que eso es lo que Barrabás ha cometido. En medio de la revolución ha matado a alguien. Pero además de eso, dice Juan, además era ladrón. Es decir, en pocas palabras, Barrabás pertenecía a otra clase de movimiento. El que quiere hacer las cosas por la fuerza, el que quiere hacer las cosas con la violencia, el que quiere hacer las cosas como a mí me parece. Ese es Barrabás. Un homicida. Y este hombre, pónganlo en los dos extremos. ¿Quién de los dos sí representa un peligro para Roma? El verdadero peligro era Barrabás. Y Pilato pone los dos extremos en esta elección. Y qué maravillosa escena, ¿cierto? Por un lado está el que da vida. Y en la otra esquina está uno que quita la vida porque es un homicida. Aquí hay uno diciendo, la fuerza y la verdadera revolución es una revolución espiritual. Acá hay uno diciendo, no señor, tenemos que levantarnos y a que se nos meta no lo llevamos. Acá hay una revolución espiritual, acá hay una revolución humana. Es decir, que esa afinidad de la gente no es solo por la incitación del pueblo, sino porque de pronto hay cierta afinidad en cómo Barrabás hace las cosas. Y todo parece indicar que el madero donde crucifican a Jesús era el madero que estaba destinado para Barrabás. Porque recuerden que esto todo ocurre en el mismo día. Toda la sentencia y todo se lleva exactamente en cuestión de horas. Y parece que el hecho de que estuviera ahí entre esos dos malhechores, esos dos ladrones, es que esa cruz ya tenía destinado a un hombre condenado. Y qué maravilloso porque hay datos tan profundos en esto, no solo en la imagen. El nombre Barrabás, solo un dato. Hemos dicho, ¿qué significa Bar? Bartimeo. Bar es el hijo de. Bar, hijo. Abás, Abba, padre. El nombre Barrabás, aunque usted no lo crea, es un nombre bonito. Es el hijo del padre. Y qué hermosa escena que en ese mismo lugar está el hijo del Padre humano y está el hijo del Padre celestial. Pues están exactas las dos propuestas y ambas historias están conectadas. La condena de uno de los dos implica la muerte del otro. En ese momento, la vida física de Barrabás depende de que Jesús muera en su lugar. Así que hay temas muy profundos y yo creería que también es una ilustración del Evangelio. Y no estoy diciendo que Barrabás se salvó ese día, se salvó de morir físicamente. No sabemos qué pasó con él después, si no se arrepintió. Pero en ese momento su vida depende de que Jesús sea condenado. Y parece que Pilato encuentra aquí la oportunidad perfecta para salir de este caos. Y más porque la multitud dice, haz lo que siempre haces. La multitud comienza a pedir que hiciese como siempre había hecho. Y Pilato confía, la gente no va a escoger a Barrabás. Imposible. La gente va a escoger a Jesús. Y así él iba a quedar como un rey delante del pueblo, los líderes diciendo, bueno, yo los puse a escoger. Lo que Pilato no sabía es que mientras esto ocurría, los líderes religiosos estaban en campaña política. Vota por Barrabás. Ese es el que necesitamos. Se estaban moviendo entre la multitud. Ese es el hombre, Barrabás, ese es. Y aquí va, quita, pim, pa. Confiaba en que la gente no lo iba a escoger. Y para añadirle más drama, Pilato está en medio de todo y parece preguntar a la gente de forma irónica, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos, verdad? Parece que como que, ustedes lo que quieren es que yo suelte al rey de los judíos, ya después de poner estos dos polos. Sabe que los líderes religiosos por envidia a Jesús es que han llegado.
Y para añadirle más drama, mientras Pilato está en todo este dilema, le llega un WhatsApp de su esposa. En medio del dilema, a Pilato le mandan a decir algo de parte de su esposa. Y es que su esposa ha soñado con el Galileo. Y lo que la esposa le manda a decir a Pilato es: no tengas nada que ver con ese justo. Salte de eso. No tengas nada que ver con ese justo. Y le manda a decir su esposa: he tenido sueños con él. Y Pilato, como la mayoría de los esposos, igualito, deja el WhatsApp en visto y no le hizo caso a su mujer. Y los principales sacerdotes incitaron a la multitud y están allí. Y entonces nos cuenta Lucas que toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con ese tal Jesús, queremos a Barrabás. Y empiezan las porras: Barrabás, Barrabás, danos a Barrabás. Aunque usted no lo crea, bueno, sí lo cree porque ya conocemos la historia, la elección que hace la multitud es por Barrabás. No tenían ningún interés en la propuesta de Jesús. Creo que aquí está la profundidad del tema. Lo que están escogiendo es una propuesta, esa propuesta de Jesús de ser crucificado pacíficamente, de ir a la cruz junto a dos criminales sin revolución. No suena, parece que Barrabás es una mejor opción. Barrabás, entonces, un criminal culpable de asesinato, queda en libertad. Y Jesús, un inocente, va a morir en la cruz. ¿Qué les parece? Pilato entonces, sorprendido por la respuesta de la multitud, tiene que dictar sentencia. Para eso le han traído a Jesús. Verso 12. Respondiendo Pilato, este es nuestro tercer encabezado, está en el verso 12. La sentencia. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces. ¿Qué decían? Crucifícale. Y Pilato les decía: pero qué mal les ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y el verso 15 es tremendo. Dice: Pilato, ¿queriendo qué? Satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Notamos el asombro de Pilato en medio de la elección de la multitud. Irónicamente, esta es la gente que al principio de la semana en la multitud también la vemos: Hosana al hijo de David, y ramos, y tiraban sus mantos y todo, y ahora está gritando, incitados por los líderes religiosos: crucifícale. La multitud comienza a alborotarse, la presión sobre Pilato aumenta y entonces él tiene que dictar sentencia. Es Mateo quien nos cuenta la famosa escena, ¿no? De que en vista de que Pilato no se pudo zafar del juicio, manda a traer agua según la tradición, se lava las manos delante del pueblo diciendo: yo soy inocente de la sangre de este justo. Es lo que Pilato dice. Allá vosotros. ¿Y usted sabe qué responde la multitud? Tranquilo, nosotros respondemos por nuestras acciones. Llega a decir la multitud de los que están allí que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y uno mira, se pone a pensar, después de ver la historia de Israel después de tanto tiempo, la consecuencia de esta declaración.
nosotros respondemos que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, nuestra generación. Los mismos que estaban preparando la Pascua, los mismos que no quieren entrar a la casa del gentil, se están responsabilizando por la muerte de un inocente. Pilato entonces cede a los requerimientos, quiere satisfacer al pueblo, es lo que dice Marcos. Qué peligro cuando un gobernante quiere satisfacer, ¿cierto?, al pueblo. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, vamos a hacer eso. Y entonces condena a Jesús, quien primero es azotado. Los azotes en la época de Jesús y en la crucifixión romana eran un mango de madera con unas largas tiras de cuero y en el fondo metal o hueso para que se quedara atrapada en la piel de quien era azotado y cuando el soldado volviera a jalar desprendiera la carne. El castigo era tan atroz solo por los azotes que algunos ni siquiera llegaban a la crucifixión, sino que morían allí. Y ese castigo es impuesto a Jesús para luego ser crucificado. Qué tremendo este relato del Evangelio de Marcos, ¿no les parece? Algunas conclusiones y reflexiones sobre este texto. Porque en este juicio se demostró que Jesús era inocente, pero en la escena entra alguien que sí es culpable y que es condenado. ¿Quién? Barrabás. Sin embargo, en la escena, el inocente es condenado y el culpable es absuelto. Por eso les decía que esta condena de Jesús para absolver a un culpable es una ilustración del Evangelio. Jesús está ocupando la cruz destinada a alguien que era culpable. Jesús muere por los injustos. Yo creo que el drama de incluir al peor de los pecadores posible, escojamos a este que además es homicida, es ladrón, ha matado, es para decirnos que absolutamente todos estamos a ese nivel. Y todos necesitamos ser salvos. Todos necesitamos que Jesús ocupe nuestro lugar en la cruz. Allí estamos todos, no importa quién tú seas, no importa qué tengas, todos necesitamos salvación. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos a Jesús. Déjeme hacer una pregunta bien difícil. ¿Quién cree usted que es peor? ¿Barrabás o los líderes religiosos? Bueno, no contesten. Un momento, piensen. ¿Quién es peor en toda la escena? Están en dos extremos completamente distintos. Ambos están completamente alejados de Dios. Y escúchame bien, hay dos maneras por las cuales usted y yo podemos estar lejos de Dios. Una es siendo muy malo como Barrabás. Hago con mi vida lo que quiero, determino qué es bueno, qué es malo. A mí me parece que yo soy así, así soy y que me va a amar, que me ame así. Ni un amén. Hay gente así. 20 años en la iglesia y yo soy así, hermano, ya. Siendo muy malo nos alejamos de Dios. Pero hay otra manera también de estar muy lejos de Dios. Y es pretendiendo ser muy bueno y muy religioso. Ay, no entro ahí, me contamino. No puedo entrar a la casa del gentil porque entonces me voy a contaminar. Y no, pero eso no lo toco porque me contamino. ¿Y qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu corazón? Y entonces no importa estar tramando, no importa estar mintiendo, no importa estar robando, no importa. Pero estoy guardando estas cosas. Y ambos extremos están completamente alejados de Dios. Pero si quieres una respuesta en quién más es más malo, Jesús la da. Cuando Jesús confronta a los fariseos, lo veíamos en la clase de discipulado en esta semana. Cuando Jesús confronta tan duro a los fariseos, ¿y saben una cosa? Ustedes son peores. Y esa es la razón por la cual los publicanos que roban y las prostitutas van primero en el reino que ustedes. Duras palabras, ¿no?
Porque parece que ese camino es todavía peor. Pretender mostrar una apariencia de piedad con el corazón completamente lejos de Dios. Estos son exactamente los dos hijos en la parábola del hijo pródigo. ¿Usted ha leído la parábola del hijo pródigo? Bueno, estos son los dos hijos de la parábola. Uno está lejos del padre porque dice, dame lo mío. ¿Y qué hace? Va a malgastarlo y se lo gasta y vive su vida como le da la gana. El otro también está lejos del padre, pero ¿dónde está? Está dentro de la casa y está con las cosas, interesados en las cosas del padre. Dice, apenas ve y se le embolató un cabrito y a mí nunca me has dado nada. Dice, pero si tú estás aquí, no se alegra con el corazón del padre del hijo que vuelve. Dice, ese hijo tuyo que malgastó todo. Este es el otro extremo. El que quiere las cosas del padre, pero no quiere al padre. Y entonces para poder tener las cosas del padre me porto bien. Y mira, yo nunca he hecho nada. Y a mí sí no me has dado nada, ¿verdad? ¿En cuál de los dos extremos puedes estar? Puedes estar muy lejos de Dios, haciendo lo malo, perdidamente, viviendo en tus propias decisiones. O puedes estar muy lejos de Dios creyendo que eres muy bueno. Y mira que hasta en la casa estoy, hoy vine, por lo menos hay gente que no vino hoy. Y puedes estar muy lejos de Dios. El Señor que examina el corazón le tiene que decir a su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está sentado, muy bonito. La versión moderna diría, este pueblo está sentadito escuchando el sermón, pero su corazón está lejos de mí. Ahí está en medio de toda esta escena, Barrabás, líderes religiosos, un homicida, ladrón y unos religiosos que han rechazado al Salvador. Ambos están lejos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hay que hacer? Sencillo, hay que contestar la pregunta más importante, no solo de lo que hemos estudiado en todo el Evangelio de Marcos, sino la pregunta más importante de la vida, la pregunta más importante de la eternidad. Y la pregunta más importante de la eternidad es la pregunta que Pilato hace. La pregunta dice, ¿qué quieres que haga con el que llamas rey de los judíos? Esa pregunta es la que tienes que contestar correctamente. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Pilato hizo la pregunta correcta, pero la respuesta no fue correcta. Tenemos que contestar esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con el rey? El destino de cada persona está determinado por la respuesta. ¿Qué vas a hacer con el Rey de Reyes? ¿Quién es Jesús para ti? Quien lo rechaza por cualquiera de las dos maneras, siendo muy malo o pretendiendo ser tan bueno que no necesita un Salvador. Quien lo rechaza por cualquiera de las dos maneras, enfrentará el juicio y la condenación. Pero todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe puede experimentar la realidad del nuevo nacimiento en Él y puede convertirse en un verdadero hijo de Dios. Absolutamente todos nos quedamos cortos en vivir para la gloria de Dios y todos necesitamos de un Salvador, de la obra de Jesús. ¿De qué lado estamos? No sé. Lo único cierto es que cuando ponemos nuestra confianza solo en la obra de Cristo, podemos realmente ser salvos. Y yo creo que hoy hay mucha gente como Pilato. Porque yo lo que alcanzo a comprender, no quiero ser el abogado de Pilato, no quiero justificarlo, él es responsable por lo que hizo. Él era el gobernante y queriendo complacer a la gente, queriendo ser popular, ganarse sus likes, sus me gusta en Facebook, para la publicación, ser un gobernante, termina cometiendo lo injusto, siendo usado por Dios para cumplir su propósito eterno, pero él es responsable de lo que hizo.
Pero yo creo que en el fondo de su corazón, por lo que Pilato muestra, él sabía que Jesús era inocente, este es un justo. En el fondo Jesús le cae bien a Pilato, ¿no les parece? Yo creo que hay mucha gente así. Hay mucha gente que prefiere a Jesús que a Barrabás, que Jesús le cae bien, pero no tanto para arriesgar su prestigio por el Galileo. Él me cae bien, pero yo no voy a arriesgar mi pellejo por él. Él es inocente, yo sé, yo lo sé. Yo lo sé que la opción es Jesús, pero no me cae tan bien como para que vayan a decir que yo estoy de su lado. O sea, eso me baja el caché. Para cambiar radicalmente. Yo creo que sí, hay gente que lo ve como el rey de los judíos, pero hay gente que no lo ve como rey de reyes y el Señor que tiene que estar gobernando sobre tu corazón. ¿Lo ven ahí? Dice, no, sí, es inofensivo, es pacífico, hasta chévere lo que enseña, me gusta. Las palabras de Jesús me gustan, pero así para comprometerme, como que digan que yo soy uno de ellos, no voy a arriesgar por eso. Y yo lo que creo es que también la escena también ilustra la condición humana de elegir la otra opción. Barrabás es la otra opción, no la opción pacífica del amor, del perdón. Barrabás es la opción de la fuerza. ¿No les parece? Barrabás es la opción donde yo puedo tener control, donde si quiero la luna me la bajo. Bendecido y afortunado soy. Yo mismo yo puedo hacerlo, yo puedo sacar mis proyectos adelante, Y yo lo que creo es que la gente también se identifica con Barrabás porque de alguna manera él es otro tipo de líder. De alguna manera Barrabás, cuando usted ve, como les mencionaba, había un meme en elecciones que decía, y entonces Pilato preguntó y eligieron a Barrabás el ladrón. Seguimos eligiendo a los ladrones, decía la ilustración en Facebook, después de 2000 años. Y decía, no solo eso, lo que hay detrás es que estamos escogiendo esa opción. Y muchas veces como cristianos también creemos que esa es la opción de la fuerza. Pedro pensó que esa era la opción y salimos y ¿qué es lo que hay? ¿A quién hay que cortarle la cabeza para ver? Porque creemos que esa es una opción más atractiva, una esperanza personal, nos atrae esa valentía. Parece, este sí. Y nos casamos con un proyecto humano. Porque pensamos, este sí nos va a resolver los problemas. Y nosotros ponemos también la esperanza en Barrabases. Entonces no juzgue a la gente que pidió a Barrabás. Porque usted y yo hemos puesto la esperanza en Barrabases porque la opción de Jesús o ese proyecto no me suena, ese se demora mucho. Ese parece que no responde. Ese proyecto de esperar pacientemente la voluntad de Dios como Jesús lo está haciendo no suena muy atractivo. Hermanos, en todo el evangelio de Marcos, Jesús ha sido activo. Jesús por donde pasa se transforma absolutamente todo en el evangelio. Va a unos pescadores y los pescadores dejan sus redes. Hay unos enfermos y recobran su salud. Hay una niña muerta y resucita. Por donde quiera que Jesús pasa, todo activamente es cambiado. Hay una tormenta y luego la tormenta desaparece. Donde todo está sucediendo tan rápido como Marcos nos lo ha contado, cuando llega este momento, Jesús calla. Y ahora es pasivo. Y ahora son nosotros los que están actuando sobre él. Y entonces en este ímpetu con que venían los discípulos dicen, coronamos, encontramos al que era. Y ahora Jesús tiene que decirles, no, el camino es la cruz. El camino es cumplir el plan de Dios y sufrir con paz, confiando en el rescate que Dios va a hacer. Y yo creo que esa es la razón por la cual Judas dice, no, yo de este bus me bajo. Esto no me sirve. Y esa es la razón por la cual Pedro también quiere llevar sus espaditas por si acaso uno no sabe que va. Y esa es la razón por la cual la gente ahora prefiere a Barrabás, porque el otro proyecto no me simpatiza, no sé.
Eso de esperar en Dios pacientemente. Yo quiero la acción, yo soy un hombre de acción. Y esa es la razón por la cual nosotros también hemos escogido Barrabases en nuestra vida. Hemos puesto la confianza en quien parece puede acelerar las cosas. Y nosotros mismos también nos hemos ido por eso. Y lo último que quisiera decir, y con esto cierro, es que este maravilloso texto, como les decía, nos conecta con el lugar donde un inocente y un justo es condenado a muerte por un culpable. Donde Dios elige morir por toda la humanidad, acepta la copa del juicio, toma el lugar no solo de Barrabás, el asesino, sino de la humanidad pecadora. Toma tu lugar y el mío. Porque este era el plan y el propósito de Dios. Yo creo que esta maravillosa ilustración lo que nos quiere decir es que en esa cruz donde Jesús va a ser colgado, era también el lugar donde tú y yo deberíamos estar. Y Él lo tomó siendo inocente. Cada uno de los juicios de Jesús lo único que demostró es que era inocente. Lo llevaron a Anás, no encontró nada, se lo mandó a Caifás. Caifás no encontró nada, se inventó el testimonio para ver de qué se agarraba. Lo juzgaron nuevamente el Sanedrín, hicieron una parafernaria allí porque no podían condenarlo, vamos a llevarlo a Pilato. Pilato lo juzga 2 veces y dice es inocente. Herodes lo juzga una vez y dice no encuentro nada en él. Y sin embargo va a morir. La esposa de Pilato, que no tiene nada que ver en el asunto, va y le dice es un justo, no lo toques. Sin embargo, el plan de Dios es que Él, justo, sea colgado en esa cruz por los injustos. El Hijo de Dios, haciéndose Hijo del hombre, para que los hijos de los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Para que hoy tú y yo podamos tener una relación con Él. Para que podamos ser sus hijos. Quiero invitarte a orar en esta mañana con esto en mente. Con cada una de las cosas que hemos visto en este relato del Evangelio de Marcos, en su capítulo 15. Por cada escena de este Salvador justo, como cordero llevado al matadero, que enmudece en presencia de sus trasquiladores. Como una vez lo dijo el profeta Isaías. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, atado como un criminal. El juez del mundo, siendo condenado por un tribunal humano, para que tú y yo no seamos condenados delante del tribunal divino. Para que un día, por medio de la fe en Él, nosotros podamos decir, Señor, yo he puesto mi confianza, mi fe en la obra de Cristo y solo lo que Él es capaz de hacer. Porque por medio de ese sacrificio tenemos vida eterna. Porque aunque no parecía el camino más atractivo, era el camino correcto y Jesús lo entendió y por eso fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, despojándose de sí mismo, tomando forma de siervo, humillándose hasta lo sumo, para ahora ser exaltado hasta lo sumo, para ahora tener un nombre que es sobre todo nombre. Quizás hayas venido esta mañana a este lugar y no es claro para ti quién es Jesús para ti. Y la pregunta que Pilato hace sigue vigente en esta mañana. ¿Qué harás tú con este rey? ¿Qué vas a hacer con él? Puedes desecharlo, puede caerte muy bien, puede agradarte sus palabras,
puede simpatizarte, pero hasta que no sea Rey y Señor absoluto de tu vida, no habrás contestado adecuadamente esa pregunta. ¿Qué vas a hacer con el Rey de Reyes? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Cuál es la opción que prefieres elegir? Porque quizás has intentado hacerla en tus propias fuerzas. Has intentado, vez tras vez, tener tú el control de cada una de las cosas. Ser tú quien decide y determina. ¿O vas a escoger la opción de esperar pacientemente en Él y en su voluntad? ¿Qué tal si en esta mañana volvemos nuestro corazón a Él? En ambas orillas, sin importar dónde te encuentres. Quizás creas, yo soy demasiado malo, yo he hecho demasiadas cosas. Pero en esa parábola del hijo pródigo, también podíamos ver de qué manera nuestro corazón puede estar muy lejos del Padre, siendo muy malo, pero también intentando ser muy bueno según mi propio criterio. Y quizás durante muchísimo tiempo has intentado cargar una apariencia de piedad y has pretendido ser muy bueno delante de muchísima gente. Has pretendido guardar cosa tras cosa y en lo único que te has convertido es un religioso. Pero al mismo tiempo tu corazón está lejos de Él. Es un buen momento para volver al centro. Es un buen momento para volver a Él y decirle: Señor, no es como yo pienso, no es como yo creo, no es según mi opinión. Es tu propósito, así no alcance a comprenderlo en medio de mis circunstancias. Es tu precepto el que prevalece, Señor. Y yo he intentado ir tras otros. Yo también he puesto la esperanza en otros hombres. Yo también he puesto la esperanza en personas. Yo también he elegido Barrabases. Pero aquí estoy delante de ti, haciendo lo correcto por el Rey, reconociendo que tienes que ser Señor absoluto de todo, o no eres Señor de nada. Te entrego cada área de mi vida, la rindo por completo a ti, Señor. Renunciando a mí mismo, a mis propios deseos, entregándote todo lo que soy, Señor. Guarda tu iglesia, Señor, de ser la iglesia de los Barrabases, la iglesia que persigue proyectos humanos, que cree que la esperanza la debe poner en proyectos humanos, porque tú demostraste que la verdadera revolución es espiritual, la que está ocurriendo en lo más profundo de nuestro corazón. Tu iglesia es la que oye la verdad y la sigue. Aquellos que por medio de la verdad han sido liberados, aquellos que entendieron que tú eres el camino, la verdad y la vida, aquellos que escogen al Rey, aquellos que dicen: tú eres verdaderamente Rey, establece tu reino, que venga tu reino, que venga tu gobierno. Establece ese reino en mi vida, Señor. Establece ese reino en mi corazón. Sé Rey de mi vida. Sé el Rey de mi familia. Sé el Rey de mi corazón, de los míos, de todo cuanto hago. Está rendido a tus pies. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.